Que el Señor te bendiga. Quisiera compartir una palabra del Señor, otra reflexión acerca de una palabra muy importante que nos viene en esta oportunidad para poder entender algo respecto a los ministros, respecto a quienes nos están suministrando la bendición de Dios, la unción de Dios, de quienes nosotros recibimos para nuestras vidas, de quienes recibimos para nuestras familias, para nuestros ministerios, para nuestro servicio, de quienes tomamos nosotros para poder ejercer y servir cabalmente en la obra del Señor. La palabra que hoy vamos a revisar es muy importante debido a que va directamente ligada a un proceder, va ligada a nuestra conducta espiritual, va ligada al comportamiento que debemos tener con quienes tenemos nosotros la sujeción, con quienes nos debemos para poder sujetarnos y vivir adecuadamente, apropiadamente el Evangelio, vivir apropiadamente en el reino de Dios. Y hay algo muy asombroso que vamos a compartir hoy día porque tiene relación qué es lo que sucede espiritualmente en nuestras vidas cuando andamos actuando equivocadamente y cuando procedemos correctamente. En el capítulo 16, Dios ya había desechado a Saúl para que ya no fuera rey de Israel. Dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl, lo que significaba que Dios quitaba el respaldo de la vida de Saúl y se lo daba a David. David había sido ungido en el capítulo 16 como el rey de Israel, pero sucedía que aún Saúl debía ejercer su reinado porque Saúl no había muerto y Saúl estaba todavía en pleno momento de sus días para poder seguir ejerciendo su reinado. Aquí vemos que el Señor no le quitó el reinado a Saúl y se lo entregó a David inmediatamente, sino que lo que Dios hizo fue quitar el respaldo de Saúl para dárselo a David. Pero Dios permitió que Saúl todavía siguiera en el trono. El reinado de Saúl duró 40 años y el reinado de David también duró 40 años. Pero antes de que David llegara al trono sucedieron muchas cosas. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y dice que cuando ese espíritu o el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que venía un espíritu malo y atormentaba a Saúl. Dice la escritura más exactamente que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Y el texto pareciera como que Dios enviara ese espíritu para atormentar a Saúl, como que Dios es el autor del mal, de las malas circunstancias, del mal momento que pasaba Saúl. Pero no es eso lo que el pasaje nos quiere revelar o decir, sino que el pasaje nos quiere decir que cuando Dios quita el respaldo de nuestra vida, cuando Él deja de respaldarnos, cuando Él deja de ser, cuando Él quita la unción de nosotros, cuando Él deja de protegernos, quedamos expensa a cualquier ataque del diablo, a cualquier ataque del enemigo. Y vemos que el ataque que tenía Saúl era un ataque espiritual. Venía un espíritu malo de parte de Jehová, como que Jehová quitaba el respaldo y actuaban los demonios sobre Saúl. Y vemos que en Saúl operaba algo espiritual. Saúl en pasajes más adelante se revela que Saúl también profetizaba. Saúl también era alguien importante para Dios porque también es hijo de Abraham en cuanto a la carne porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Dios ama a Israel, ama a cada uno de los integrantes de Israel, de los hijos de Abraham en cuanto a la carne, claro que sí. Y Dios nos quiere usar a todos, pero Dios puede quitar el respaldo de nuestra vida. Dios puede quitar su protección, su cobertura de nuestra vida cuando no andamos haciendo lo correcto, cuando andamos y nos comportamos inadecuadamente en el Evangelio y en el reino de Dios. Un espíritu malo atacaba a Saúl. También él va a donde una bruja, a donde una divina, para poder contactarse con Samuel. Y vemos el extravío de Saúl en cuanto a lo espiritual. Vemos que en el periodo de Saúl no tanto atacaban los enemigos a Israel, sino que el ataque que recibía Saúl no era tanto de sus enemigos, sino del diablo mismo. El diablo tomaba ocasión en la vida de Saúl. Y eso es lo que sucede en nuestra vida cuando no andamos actuando correctamente. Dios permite que el diablo se nos acerque.
Cuando venía el espíritu malo de parte de Dios para Saúl, los siervos de Saúl mandaron a buscar a un hombre que pudiera tocar el arpa, la cítara para Saúl, para que él tuviera alivio del tormento del espíritu. Y muchos hombres empezaron a hablar del hijo de Isaí, que era un hombre de guerra, que era un hombre con gracia, un hombre que hablaba bien, un hombre que sabía tocar bien un instrumento y que Dios estaba con él. Y cuando David pudo llegar al palacio, llegó ahí cerca donde estaba Saúl, y Saúl empezaba a escuchar cómo David tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, la cítara, Saúl tenía alivio de su tormento, tenía alivio de este espíritu. David ministraba algo espiritual, porque no solamente tocar un instrumento, sacar un sonido de unas cuerdas y ya, sino que cuando David tocaba el arpa, tocaba ese instrumento, la presencia de Dios se manifestaba a través de David y producía un cambio en la vida de Saúl. Lo que primero podemos decir de esta parte es que cuando una persona está adorando, está alabando a Dios, cuando está percutiendo su instrumento personal, que es su propia voz, cuando una persona está adorando a Dios, las tinieblas retroceden, los espíritus malos empiezan a retroceder, porque la presencia de Dios se empieza a manifestar a través de la adoración. La alabanza y la adoración es un gran mecanismo espiritual el que permite que las tinieblas retrocedan. Cuando tú vivas un momento de ataques espirituales, cuando tengas guerra espiritual por la noche o donde quiera que tú estés y estés viviendo un ataque espiritual, te recomiendo empezar a adorar, a alabar, y las tinieblas van a empezar a retroceder, porque las tinieblas no soportan al espíritu. Dice la escritura que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos y bendecimos a Dios, cuando estamos en una constante alabanza, las tinieblas empiezan a retroceder, no soportan, porque el Espíritu Santo se empieza a manifestar en nosotros. Y eso era lo que sucedía en David. El Espíritu Santo se empezaba a manifestar a través de David y Saúl tenía alivio acerca de este espíritu. Un ataque espiritual directo. Ese era el diablo atacando la vida de Saúl, influenciando su mente, porque Dios había desechado a Saúl. ¿Cuál es el mensaje o reflexión que quisiera compartir en este día? El mensaje es que podamos nosotros estar muy atentos de quienes nos están ministrando. Porque vemos después unos pasajes más adelante en el capítulo 18, que David volvía otra vez a tocar el instrumento para Saúl, porque volvía este espíritu de tiempo en tiempo a la vida de Saúl y empezaba a atormentar a Saúl. Por esta oportunidad Saúl tenía una lanza en su mano, porque Saúl ya había escuchado que la gente vitoreaba a David, que la gente aclamaba a David, y Saúl empezó a mirar con malos ojos a David. Saúl tenía envidia de David, pero venía este espíritu y seguía atormentando a Saúl. Saúl tenía una lanza en su mano y David empezaba a tocar el arpa, empezaba a ministrar, lo empezaba a ayudar, empezaba a hacer lo espiritual. Y Saúl tenía la lanza en su mano y decía: enclavaré a David en la pared. Y desde aquel tiempo que Saúl empezó a querer matar a David, lo quería enclavar en la pared, aquel que lo estaba ministrando, aquel que lo estaba ayudando, aquel que le estaba dando alivio a su vida. Y esto es muy importante porque es aplicativo a este tiempo. Aún ahora en este tiempo hay personas que tienen lanza en su mano para con quienes les están ministrando. Cuando tienen algún problema con su líder, con su pastor, le quieren tirar la lanza y no quieren recibir lo que están recibiendo acerca de sus ministros. Cuando se habla mal de un ministro, cuando se habla mal de una sierva de Dios, cuando se habla mal del líder o de una líder de Dios, estamos tirándole la lanza a ellos para matarlos. Estamos queriendo acabar con su ministerio, acabar con el propósito de Dios en sus vidas, porque eso es lo que quería Saúl, acabar con la vida de David, terminar con el ministerio, con el propósito que tenía para con David, porque Saúl no miraba con buenos ojos a David. Sin embargo, David siempre lo perdonaba, David siempre lo ayudaba, David tocaba el arpa para que él tuviera alivio. Y así muchas veces nosotros, también cuando hablamos mal, cuando tenemos malas actitudes,
Estamos tirando la lanza a aquellos que nos están ministrando. Cuando no recibimos la administración de ellos, le estamos tirando una lanza. Dice la escritura que David evadió 2 veces la lanza de Saúl. Y así tienen que andar muchos ministros evadiendo las lanzas, evadiendo los dardos, las flechas que nos tiran. Es necesario que podamos entender que aquellos que nos están ministrando y entregando lo espiritual son personas llamadas por Dios para cumplir ese servicio. Cuando nosotros actuamos inadecuadamente, no honrando, no prestando atención, desobedeciendo, hablando mal, murmurando acerca de quienes nos ministran, les estamos tirando una lanza para matarlos. Es un poco lo que sucedió con Moisés, con Aarón y con María. María y Aarón empezaron a hablar contra su hermano Moisés, porque ellos querían ocupar el lugar de Moisés. No querían que Moisés siguiera siendo el profeta, el líder de Dios del pueblo. Y empezaron a hablar contra su hermano Moisés. Y Moisés los perdonó. Moisés rogó a Dios para que los perdonara. Y Moisés evadía la lanza de sus hermanos. Dios llamó a los ministros para que nos estén ministrando a nosotros. Debemos nosotros nunca tirarles lanzas, nunca hacer nada para poder boicotear el propósito en ellos, ni la administración que estamos recibiendo de ellos. Y eso era lo extraño, que Aarón y María tuvieran envidia de su hermano Aarón, que Saúl tuviera envidia de David, de quien él recibía ayuda, de quien recibía misericordia, amor, consolación, de quien recibía alivio. Dios habló por medio de Moisés al pueblo y Moisés es un gran siervo de Dios. Procuremos no tirarle la lanza a quienes nos están ministrando. Procuremos no dañar a quienes nos están ministrando. No sea que Dios pelee contra nosotros. Porque cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, el que defendió a Moisés fue Dios. Los ministros son siervos de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que los pastores de las iglesias son las estrellas que estaban en su diestra. Y allí están los ministros de Dios, están en la diestra de Dios. Y Dios considera a los ministros como estrellas, como alguien importante. Procuremos estar siempre pendiente de no dañar, de no querer matar, de no querer boicotear a quienes nos ministran. Es hora de poder tener un mejor corazón. Es hora de poder colaborar con el propósito. Lo mismo sucedió con el Señor. Los fariseos querían matar a Jesús, querían matar a quien Él les estaba ayudando, a quienes el Señor estaba ayudando y sanando, resucitando muertos, lo querían matar. No dañemos a quienes nos ministran, antes, más bien, sujetémonos, honremos, colaboremos con el propósito, porque Dios está muy pendiente de quienes Él puso para que nos ministrasen, para que nos guiasen en la palabra, para que nos puedan guiar en la vía del Evangelio. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.